es un trabajadero. El mezcal, que tantos esfuerzos y cuidados necesita para venir al mundo, apenas comienza a regresar al gusto de los propios mexicanos. Desde mediados del siglo XX, el dominio de las bebidas de origen extranjero y el gusto por la cerveza relegó al mezcal y a todas las bebidas derivadas del agave al mundo de las comunidades campesinas donde se producían y aún se producen. Incluso el consumo del tequila, hijo del mezcal, durante décadas era propio de los estratos sociales más bajos del campo y las ciudades. Hacia el final del siglo XX, el auge del tequila en México y el extranjero relegó aún más el consumo de mezcal. Ni siquiera los bebedores de cepa, los aventureros del comer y del beber, conocían cabalmente las virtudes ahora incuestionables de este licor divino, buscado por los mezcanautas como quien busca al Santo Grial. En el inicio del siglo XXI, los tiempos están cambiando. El mezcal se convierte poco a poco en una industria y su sabor es apreciado en muchas partes del mundo. Si es auténtico, no pierde mérito frente a ninguna bebida destilada y hay quienes lo comparan con el coñac. Constituye realmente un regalo de México para el mundo. Es un sueño, pero así como se distingue el coñac, pues así poder distinguir el mezcal. El mezcal ahorita tiene su denominación de origen, está para varios estados, pero yo creo que cualquier persona que ha escuchado el mezcal inmediatamente lo relaciona con Oaxaca. El mezcal es una bebida mestiza, mas su proceso artesanal de elaboración es resultado de la cultura y la inventiva de los indios de México. De cada región mexicana que contaba con maguey mezcalero, surgió una bebida con características y nombres propios. El mezcal adquiría cuerpo, rostro y nombre según el pueblo, la región o el tipo de agave que se usaba y se usa aún para su elaboración. En el comer y en el beber, como en el amor y en cualquier cosa donde intervengan el gusto y el capricho, el delirio o la locura, los géneros, como siempre, tienden a romperse. Y para gustos diversos, nada como el mezcal, que ofrece al paladar aventurado una gran diversidad de sabores. Estos varían de un tipo de agave a otro, de la tierra y el agua de cada región, de la peculiaridad de cada fábrica o palenque, de la mano, el sentido del tiempo y el tiento del mezcalero o palenquero.
aquí estamos con un proceso auténtico, ¿sí? De recuperación de historia propio, tradicional, ¿sí? Que reconozca las diferentes regiones, las diferentes mezclas y que den en la mayor riqueza que tiene Oaxaca es la diversidad, la gran posibilidad de ser diferentes y que cada quien escoja y se emborroche con quien quiera y como pueda. Salud. Sí. Un mezcal oaxaqueño de Santa Catarina, Minas, nunca es igual a otro de Matatlán, de Sola de Vega, de Santo Domingo Albarradas, San Luis del Río o Chichicapan, pues el sabor difiere incluso de un palenque a otro. El dulce y al mismo tiempo recio mezcal de Totomachapan, cuyas piñas de agave penca verde fueron fermentadas bajo la tierra en ollas de barro, es muy diferente al también exquisito Tobalá de Sola de Vega. A uno no le queda sino dar gracias a los dioses por tal diversidad y celebrar los placeres del mundo ébrico de la mano del dios Dionisio. Quizá lo mejor que le pudiera pasar al mezcal es darle el manejo que se le dio a los vinos franceses, por decir un caso, donde se identifican por pueblos, por villas, inclusive por productores, de tal suerte que podamos tener una diversidad. En lugar de tender hacia lo que actualmente se está tendiendo, que es a unificar el proceso, a homogenizar, estandarizar y sacar un solo mezcal, lo óptimo desde el punto de vista de mercadotecnia, de definir nuevos segmentos de mercado sería aprovechar lo que ya existe, que cada mezcal es diferente de un pueblo a otro y dentro del mismo pueblo, por el proceso artesanal del palenquero, también cambia. Entonces tendríamos, en lugar de tener un solo mezcal, tendríamos 100 o 300 mezcales de acuerdo a la región y de acuerdo al productor. Mas todas las delicias de la bebida desaparecen cuando los mezcaleros se ven obligados a vender su mezcal a los grandes productores. Con ellos, frecuentemente termina homogeneizada o adulterada con otros azúcares, como el de caña. El mercado internacional es atractivo. Yo una vez, por medio de una revista del Banco de Comercio Exterior, envié a Irlanda, envié a Argentina, envié a Inglaterra muestras. Pero muchas veces estos importadores pues buscan cantidades grandísimas y precios de risa, donde cuando tú les manejas tu precio les hace muy caro. ¿Por qué? Porque están los otros empresarios del mezcal, o yo le llamo pseudomezcal porque nadie te está garantizando lo que es, que ellos sí pueden ofrecer un precio mucho más bajo, porque es un producto que quizá no tenga la elaboración o el trabajo pues para poder llevar un producto ya terminado. Quien quiera aproximarse a los auténticos sabores del mezcal debe asegurarse, por lo menos, de que lo que está por consumir sea 100% de agave, fabricado y envasado en México. La tradición exige mezcal blanco, llamado también joven, por sobre los reposados y añejos. Los oficiantes del sacro brebaje enseñan que la bebida, para ser excelente, no necesita reposo o añejamiento alguno. Su valor está en su elaboración y en los 8 o 10 años en que la planta de origen, el maguey, permaneció alimentándose de los nutrientes de la tierra. Su pureza garantiza que al día siguiente no habrá malestar. Primeramente tenemos un dicho del maguey, sip it, don't shoot it, que significa toma pruebitas, no chuparlo así. La historia de chupando caballos o algo es para un mal licor, para pasar su paladar y no saborear. Nada más para bajarlo, para emborrachar. Pero un buen elixir o líquido
un buen bebida alcohólico tiene características, son muy buenos. Entonces, uno puede tomar una pruebita y como con su lengua y techo de su boca, presionarlo. Y hay 4 lugares donde hay sabores diferentes. Y hay varios lugares donde calienta y dar un buen sentido de calor. Tranquilo, no quema, no como fuego, pero un buen sentimiento, especialmente durante tiempos fríos. Es muy bueno para calentar el cuerpo. El mezcal más conocido en el mundo es un abocado, el famoso mezcal de gusano. El gusano de maguey es en realidad la larva de una polilla nocturna que vive en la base de la planta. El mezcal se comenzó a embotellar con gusano creyendo que así se demostraba su pureza. Se pensaba que si el gusano se desintegraba, no estaba conservado en alcohol. Una idea ingenua, pues si bien el gusano puede conservarse íntegro en alcohol, nada garantiza que dicho alcohol sea de agave. Además, el gusano añade un sabor ajeno al agave. No obstante, los gusanos de maguey son un platillo exquisito, sobre todo si se acompañan de un buen mezcal blanco. Desde luego, sin gusano. El mezcal tiene una mala reputación, porque los primeros y los solos, antes de 95 en los Estados Unidos, era Monte Albán, gusano rojo. Estos son gasolina con gusanos. Entonces, pero every American college student remembers a horrible hangover, un crudo horrible, en tequila o en mezcal. And so my job is re-educación, to re-educate what truly is a good mezcal. And that's been my mission for 5 or 6 years now. And I'm having success, slowly. All the best magazines, Food and Wine, Wine and Spirits, Savour, Underground Wine Journal, Bon Appetit, all these great magazines are discovering our mezcals, and they're comparing them to the finest cognacs, single malt scotches, for sure the best tequilas. I mean, we're at the top, and it's easy. Once you get someone to taste it, you got them. Tiene otro problema más grande, miren. Ahorita el mezcal tiene un nombre, tiene un prestigio, está ligado con el nombre de Oaxaca. Y entonces, como el maguey está caro, el mezcalero produce poco mezcal. Y entonces se lo compran todavía, pues ahorita ya el precio ha subido. Pero agarran, por decir algo, la esencia del mezcal y traen aguardiente de tercera calidad. Y entonces ya lo que hacen son mezclas también. Entonces es una mezcardiente, ¿no? Es un mezcardiente, ¿no? Una mezcla de mezcal con aguardiente, ¿no? Y entonces también es otro fraude para el consumidor. En las fiestas comunitarias de Oaxaca, el mezcal no se vende. Es repartido entre los invitados por los mayordomos u organizadores de cada celebración. Aquí es difícil encontrar un mezcal de marca. Por lo general, son mezcales que se elaboran para la venta a granel y el autoconsumo, un rasgo distintivo de la mayoría de los pueblos de Oaxaca. Ha transcurrido más de un siglo en la historia moderna del mezcal, desde la fabricación para el autoconsumo o el consumo comunitario hasta las actuales organizaciones empresariales encaminadas a su exportación a gran escala. La comercialización del mezcal envasado en vidrio, con una marca definida, dio un giro decisivo en la historia del mezcal.
ya mero a la mayor parte. Ante la posibilidad de acceder a un mercado más amplio, los mezcaleros de las distintas regiones de Oaxaca dividen sus opiniones. Son los caminos buenos y cuáles son los malos. He visto cifras de exportación de mezcal que francamente yo veo que no coinciden con las plantaciones establecidas. Entonces lo que buscamos a largo plazo es identificar mercados exclusivos, así, no acceder a una producción masiva, es decir, no fabricar mezcal, sino hacer mezcal, producir mezcal. Los planes míos son la exportación, porque ahorita me doy cuenta que aquí en México no se tiene la cultura, pues, ni el conocimiento, por el contrario, hay un desprestigio para el mezcal. Y pues me he puesto a investigar y en el mercado extranjero tiene mucha aceptación, los precios son mucho mejores. Como tú sabes, las exportaciones pues no te generan, no te obligan a pagar impuestos. Entonces es muy benéfico pues la exportación. Y en cada pueblo donde encuentro más de un palenquero, intuitively I decided I want to work with this guy because I like this guy. So we made a deal, we started working together. And it turns out that I'm with the best producer in each of the villages. And it's a dawn, it's a God-given luck, Pues es una entrada en Estados Unidos. Yo soy socio de la empresa con unas poquitas acciones, pero tan yo valgo. Yo valía entonces. Ahora ya valgo otro poquito más porque yo siento que ya crecí un poquito más. Y esas acciones, poquitas, esas me las regaló el gobierno americano. Nadie en Oaxaca tiene este papelito. Entonces no nos haría difícil venderlo. Lo que pasa y lo que para nosotros es difícil ahorita es iniciar eso. Iniciar una compra-venta donde ya la gente lo vea y lo pruebe, que a la vez el mezcal no es malo, que el mezcal es una bebida natural. Desgraciadamente el mezcal siempre lo han caracterizado lo mismo que el tequila, y ese es el problema. Quien se inscribe como productor de mezcal al padrón de bebidas alcohólicas tiene las mismas obligaciones y los mismos impuestos que tiene el tequilero. Y pues sabemos que el tequilero es industrial y el mezcal es artesanal. Mientras que el tequila se hace con estas grandes ollas prestas, las autoclaves, aquí se hace en hornos como si fuera barbacoa, ¿no? No reconocen estos procesos discontinuos y esta doble destilación, ¿sí? Importante, que por ejemplo se están haciendo todavía en Francia, lo que corresponde a las mejores producciones de coñac. ¿No? Previo a todo, tenemos que educar el consumo, o sea, una cultura del mezcal. O sea, antes las bebidas se consideraban sagradas, sobre todo en el México prehispánico. El mezcal es un producto mestizo, pero tiene muchas cuestiones indígenas, sobre todo aquí en Oaxaca. Esa amalgama nos hace pensar que el mezcal para muchas comunidades inclusive no es para vender, sino es para consumir propiamente. Entonces, dentro de esa dinámica habría que entender primero a las comunidades qué es lo que quieren hacer con su bebida y después pensar en comercializar. Tal vez esté cerca el día en que podamos leer en las etiquetas de las botellas de mezcal su lugar de origen, el tipo de agave con que está elaborado y el nombre del palenquero que lo produjo. No es difícil deducir que con ello las diversas regiones productoras se verían beneficiadas. Lo primero es que las normas actuales del mezcal son mala copia de lo que sucede en el tequila, y falta recuperar todo lo que realmente significa la producción del maguey y del mezcal. ¿No? Es una norma, es una mala copia. ¿Sí? La segunda es que se necesita tener un organismo para que sean los propios productores quienes puedan tener la capacidad para poder decir tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo mal, y tener una sociedad que pueda permitir recuperar tradición, cultivo, todo esto, y poder vender un producto.
Si no se toman medidas urgentes para preservar la producción de mezcal con esa diversidad, el mezcal va a pasar a la fase de industrialización y en poco tiempo tendremos un tequila más. Y eso para mí va a ser una pérdida cultural importante, devastadora. Si del agave no se desperdicia nada, desperdiciar el mezcal, adulterándolo, llenándolo de químicos o ignorando sus maravillas, sería una afrenta que nuestros dioses ancestrales no perdonarían. Terminemos, pues, celebrando el mezcal y con él la vida entera, el gusto de estar vivos, de inventar realidades y potenciar emociones. Adoremos al mezcal y a la vida con danzas y cantos chamánicos, con palabras de poeta. Bebida de luces y sombras, que consuelas el corazón de los hombres. Transparencia líquida para celebrar el mundo. Agua divina de los indios oaxaqueños. Vivir y beber con los ojos, los labios, la nariz, la lengua y el espíritu. Beber y vivir, desde la hondura de todas las cosas o en la gracia y ligereza de un viento diáfano, el duende de la música y la fiesta. ¿A qué vida tan chingona la que nos trae Dios, no? Y cuando Dios nos trae la vida, así hay que quererla.